imbatible. La vida de Luis Zamperini fue un atleta olímpico que participó en las Olimpiadas de 1936. Durante su infancia, él fue un total desastre para sus padres. Era un chico muy problemático, siempre estaba metiéndose en situaciones complicadas, siempre se salía con la suya, era muy malicioso, muy tramposo. Y todo comenzó a cambiar en el momento que su hermano lo animó a participar en las carreras. Él tenía este talento o esta habilidad para el atletismo, que al principio él mismo no lo sabía, pero su mismo hermano Peter lo comenzó a entrenar. Se dio cuenta que era bueno, avanzó, continuó en el entrenamiento, batió récords mundiales inclusive y terminó participando en las Olimpiadas. Sin embargo, toda la situación mundial cambió porque la Segunda Guerra Mundial estalló. Él tuvo que participar en la guerra, en la fuerza aérea. Estando allá en una ocasión, el avión donde él iba cayó al mar. Tuvieron que sobrevivir más de 40 días estando en el mar. Él oró al Señor y le dijo: Señor, si me sacas de aquí, yo te prometo servirte el resto de mi vida. Pues el mismo Luis no era cristiano, no era creyente, no había nunca tenido una relación con Dios, pero estaba tan desesperado que oró por esto. Ciertamente Dios lo liberó de este lugar. Le salvó la vida, no murió ahí. Los rescataron, pero no precisamente quienes ellos esperaban, sino que terminaron siendo rescatados por los japoneses, que bueno, realmente no los rescataron, sino que fueron sus prisioneros de guerra. Los llevaron a sus campos de concentración, ahí donde los torturaban, los golpeaban, los dejaban pasar hambre, frío. Había un hombre especialmente cruel que se apellidaba Watanabe. Su nombre es Matsuhiro Watanabe. Le tenía un especial odio a Luis Zamperini por alguna razón que nunca entendió. Cuando por fin la guerra terminó, después de escuchar las noticias de la caída de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, fueron liberados, regresaron a su país. Aquí Luis se convirtió en toda una celebridad porque él había sido un héroe de guerra y aparte había sido un campeón olímpico. Sin embargo, él ya no quería recordar nada de esto. Terminó metiéndose en el alcoholismo para tratar de silenciar sus pesadillas y todo lo que pasaba en su mente. Después se casó, pero su matrimonio comenzó a ser un desastre a tal grado que su esposa quiso divorciarse de él. Él se metió al alcoholismo, se hizo un hombre muy agresivo, violento. Era una vida muy difícil con este hombre. Sin embargo, su esposa, en una ocasión, animada por uno de sus vecinos, fue a una de las conferencias que estaba dando Billy Graham, el predicador. El día que ella salió de ahí su nombre era Cynthia, salió de ahí de su casa siendo una Cynthia y regresó siendo otra, porque entregó su vida al Señor. Ella animó encarecidamente a su esposo a ir a escuchar el mensaje de Billy. Él no quería ir, en una ocasión fue, pero tanto fue el mensaje redarguyente, cómo lo redarguyó, cómo lo confrontó, que él se sintió incómodo y se salió a media conferencia, a media predicación, pero su esposa lo animó a volver a ir, volvió a ir, y ahí es donde él recordó que le había hecho una promesa a Dios, que si lo libraba de esa situación, si le salvaba la vida, él iba a entregar su vida para siempre, para todo lo que restaba de su vida, a servirle. Así fue como él se convirtió al Señor, entregó su vida al Señor, su vida cambió, dejó todo ese rencor y odio por todo lo que había pasado. Por primera vez en su vida, después de que regresó de la guerra, pudo dormir tranquilamente sin pesadillas. Después de esto continuó dando su mensaje, su testimonio frente a muchas personas. Él volvió a ir a Japón a predicar, inclusive a las personas que alguna vez lo habían torturado. Perdonó a muchos de ellos, a los que habían recibido el mensaje de Cristo y se hicieron cristianos también. Quiso perdonar a Watanabe, pero él no supo qué pasó con él. Él escribió su autobiografía, que se llama Con el diablo pisándome los talones, que se publicó en 1956. Después la escritora Laura Hillenbrand, tengo su nombre, Laura Hillenbrand, publicó otro libro, una biografía que se llama Invencible.
De hecho, hay una película que dirigió Angelina Jolie en el 2014 que trata sobre la vida de Luis Zamperini. Luis Zamperini participa, le dio seguimiento a esta película. La película se iba a estrenar en el 2014, para entonces él ya tenía 97 años de edad, pero no alcanzó a verla porque él falleció el 2 de julio del 2014. Entonces les recomiendo ampliamente este libro, esta historia. Si pueden leer la historia de Invencible o Unbroken, que es en inglés, o ver la película, les aconsejo mucho que la vean porque es una historia muy conmovedora, inspiradora y muy interesante. De verdad les recomiendo ese libro que a mí me ha encantado, Imbatible, la vida de Luis Zamperini. Muchas gracias.